Hola, ¿qué tal? Este es un video donde vamos a desarrollar el proceso constitucional del santafesino correspondiente al programa de Derecho Constitucional del Poder de la UCA Rosario. En la primera parte vamos a hacer una introducción a cómo se fue dando el proceso de nacimiento de Santa Fe como provincia, cómo las autoridades políticas, los liderazgos políticos propios de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Del cabildo y demás, salen de la órbita de decisión de las autoridades políticas de Buenos Aires, ¿no? Esto post-revolución de 1810, ya con el gobierno revolucionario en Buenos Aires, ¿no? Y luego vamos a ver que ya consolidado el proceso de autonomía provincial, de Santa Fe como una provincia autónoma, independiente de Buenos Aires, eh, se da su organización constitucional brevemente, o sea, rápidamente ya Santa Fe, por la decisión política de su caudillo Estanislao López, se organiza a través de una constitución. Y luego vamos a ver cómo sigue el proceso constitucional santafesino hasta nuestros días, dado que el año pasado, en el 2025, se realizó la última reforma de la Constitución de Santa Fe. Mientras yo vaya comentando, van a ver imágenes de fondo de un video que les voy a dejar el link, muy bueno, que integra una serie de historia de Santa Fe producida por el Sindicato de los Trabajadores Estatales ATE de Santa Fe. Muy interesante, se los recomiendo realmente, así que les voy a dejar el link de ese, por lo menos de ese video, y después la serie documental es más extensa, pero que realmente es muy recomendable. Y también respecto del proceso constitucional santafesino y también de la historia política, la fuente es Diego Giuliano, titular de la cátedra Derecho Constitucional Provincial. Acá también fuente bibliográfica de donde podemos profundizar todo lo que voy a ir diciendo en relación al proceso constitucional de la provincia. El contexto político post-revolución indica que se fueron gestando nuevos liderazgos en el interior frente al centralismo porteño, como el de Artigas, el caudillo oriental, que pensaba en las autonomías de las provincias y en establecer una forma de gobierno federal, cuestión que las autoridades porteñas la asamblea del año 13 obviamente rechazaron. Esto motivó una ruptura o profundizó la ruptura política, y en 1814 Artigas crea la Liga Federal o Liga de los Pueblos Libres, y allí estaba bajo su influjo y su liderazgo Santa Fe. Por nuestros pagos va surgiendo la figura de Francisco Candiotti, un estanciero muy influyente, que va a ser electo gobernador en 1815 y va a morir en el mismo año, digamos. Pero bueno, bajo su gobierno, su autoridad, recordemos que estamos bajo el influjo y el liderazgo regional de José Gervasio Artigas. Candiotti va a declarar la separación, la autonomía de Santa Fe respecto de Buenos Aires. Pero bueno, muere Candiotti al poco tiempo y lo va a suceder Mariano Vera. La decisión autonómica de Santa Fe va a generar sucesivas invasiones por parte del ejército del gobierno central, es decir, Buenos Aires va a enviar a invadir y para reanexar a la rebelde Santa Fe,
sucesivamente repelida por las milicias santafesinas, especialmente por la compañía de Blandengues, que era una milicia de frontera contra el indio, obviamente, no estaban delimitadas las fronteras tal como las conocemos hoy. En esa compañía de Blandengues se destacaba un joven teniente que fue ganando prestigio militar. Estamos hablando de Estanislao López, que ahí lo vemos representado llevando a cabo una de las tantas épicas acciones bélicas, lo que le fue haciendo ganar prestigio militar y político, lo que lo llevó en definitiva a convertirse en gobernador de Santa Fe en 1818. López se autoproclamó gobernador de la provincia de Santa Fe tras haber sido depuesto el gobernador Vera, desgastado por la interna política, criticado por sus vacilaciones respecto a la relación con Buenos Aires. López asume el poder político de Santa Fe y en 1819 sanciona el famoso Estatuto Provisorio a instancias y sugerencia de su asesor abogado Juan Francisco Seguí, a quien López había perdonado porque Seguí había complotado contra la vida de López, dado que era del grupo del depuesto Mariano Vera, pero López había perdonado a sus enemigos. Bueno, vamos a comenzar entonces con el proceso constitucional en sí, propiamente dicho, y ahí comenzamos con una clasificación que hace Giuliano de constituciones autopropulsadas, es decir, cuando la provincia de Santa Fe se dio su proceso constitucional, su proceso constituyente independientemente del proceso constituyente nacional, y las de réplica que justamente replicaron el momento constituyente a nivel nacional. 1856 replicó el momento de 1853 a nivel nacional, 1863 replicó 1860 y 1949 replicó el proceso constituyente del mismo año durante el peronismo a nivel nacional. En cuanto a las constituciones autopropulsadas, ahí tenemos el Estatuto del Brigadier López de 1819, el Estatuto Provisorio. López le dio un carácter de provisoriedad, no quiso establecer una carta de gobierno permanente, inmodificable. Ya el título de la carta lo indicaba, a instancias, como decíamos antes, de Juan Francisco Seguí, que fue quien lo acompañó en la redacción del estatuto. Acá tenemos otro momento clave, 1921, porque el proceso constituyente se inscribe en el constitucionalismo social. eh, Santa Fe se incorpora en esa corriente del constitucionalismo y obviamente la última reforma de 2025 con sus características que vamos a ver en breve. Acá dejamos por un lado la Constitución de 1819, el Estatuto Provisorio, porque tiene sus características propias. Era más una carta donde se organizaba la forma de gobierno de la provincia, con algunas ideas propias del siglo XVIII, pero recién el periodo liberal, de constitucionalismo liberal clásico, se plasma claramente a partir de 1841. 1841 tiene un calco prácticamente de lo que va a ser después nuestro artículo 19 de la Constitución Nacional, el principio de privacidad, las acciones privadas de los hombres y el principio de libertad, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, etcétera, que es tomado del artículo 5 de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de la Revolución Francesa, ¿no? Así que todo este es el periodo liberal. Después, a partir del 21, aparece el constitucionalismo social y
la Carta de la Reforma del 2025 con sus características que vamos a ver luego. Comenzamos entonces con el estatuto del brigadier López, que tuvo como eh, asesor jurídico a Juan Francisco Segui, y bueno, es un documento que recoge la idiosincrasia del pueblo de Santa Fe de la época, con algunas ideas propias del siglo XVIII, por eso se habla de un documento de características historicistas. ¿eh? Em, Se refleja la idea continental de López, todo americano es ciudadano de Santa Fe, reza el estatuto, y establece la religión católica como fundamento de la vida política santafesina. El gobernador es elegido directamente por el pueblo, aunque no está muy eh, definida la división de poderes porque asume algunas funciones judiciales, pero reitero, es propio de la idiosincrasia de la época, el liderazgo carismático del caudillaje, en términos de Weber, digamos, el liderazgo carismático, y también refleja alguna reminiscencia respecto de las autoridades coloniales. Después del periodo del el estatuto provisorio de López, viene todo el periodo liberal clásico y lo pasamos, digamos, vamos así a analizar puntualmente la Constitución del 21, de 1921, porque allí hace su aparición en Santa Fe el constitucionalismo social. Esta constitución tuvo una particularidad porque esta reforma no fue puesta en vigencia por Enrique Mosca, eh, no estaba muy de acuerdo con la constitución que se había sancionado, la reforma que se había sancionado, y aprovechó que la convención reformadora se había excedido en el plazo para sancionar la reforma y la declaró inválida y no la puso en vigencia, con lo cual estuvo congelada, frisada esta reforma por 11 años hasta que el gobernador Luciano Molinas eh, la puso en vigencia, estuvo en vigencia lo que duró su mandato, del 32 al 35, y dado que, bueno, después fue intervenida la provincia por el gobierno de facto que gobernaba a nivel nacional. Este, las características de esta reforma son las siguientes, son muy importantes, fueron muy importantes, señeras en el constitucionalismo a nivel nacional. Se plasman los derechos laborales. Recordemos que el constitucionalismo social recién hizo pie a nivel nacional en 1949 con el peronismo. Ya en Santa Fe, esta reforma establecía los derechos laborales, la promoción del mutualismo, la función social de la propiedad con un interesante artículo que era el artículo 31 que establecía que la provincia iba a adquirir eh, aquellas tierras que no tuvieran utilidad y se las iba a vender a los campesinos al costo y en cómodas cuotas para promover la explotación social de la tierra, muy interesante. Voto femenino, recordemos también que el voto femenino vino a nivel nacional recién a mitad del siglo XX con el peronismo, consagró el amparo, idem, el amparo recién tuvo consagración constitucional a nivel federal en la reforma del 94 y fue legislado en la década del 60 a nivel nacional. Bueno, ya la constitución santafesina del 21 lo preveía al amparo y también preveía mecanismos de democracia semidirecta. Finalmente, la última reforma de la Constitución santafesina se inserta en lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, o sea, combina los derechos individuales, los derechos sociales,
todos atravesados por el derecho internacional de los derechos humanos, establece la relación Iglesia-Estado, el laicismo, eh, también aparecen las acciones afirmativas que el Estado debe establecer para los grupos más desaventajados, los discapacitados, los niños, las mujeres, los indígenas, las diversidades, etcétera. También aparecen los derechos de incidencia colectiva, el derecho al ambiente sano, aparece el agua como derecho humano, los derechos de usuarios y consumidores, nuevas, nuevos derechos vinculados a las derechos digitales, a las tecnologías, a la conectividad, muy interesante esto, y también se plasman en la Constitución provincial mecanismos de democracia semidirecta. eh, Habrá que ver qué utilidad práctica o qué aplicación real y efectiva tendrán, pero están allí reconocidos en la Constitución los derechos populares a la revocación de mandato, el referéndum, o sea, la consulta vinculante sobre proyectos de ley, la consulta no vinculante sobre alguna decisión política que es el plebiscito, y la iniciativa popular de leyes para que la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley. Por último, vamos a ver algo que es muy importante para nosotros, para la cátedra, es cómo fue evolucionando el municipio como realidad jurídico-política y social en el devenir del proceso constitucional santafesino. Ahí hay una línea que nos marca desde un nivel muy escaso que implica el no reconocer, todavía no tener reconocimiento constitucional el municipio en el texto organizativo provincial, hasta los niveles más altos de autonomía que alcanzó tuvo dos picos, de 1921 y actualmente se retomó esa impronta en la última reforma de 2025. En 1819 no hay un reconocimiento del municipio, eh, sí lo hay en 1856, una constitución de réplica en los términos de Juliano, donde la constitución nacional eh, exige a las provincias que al dictar su constitución prevean el régimen municipal como realidad preexistente a las propias provincias, ¿no? Las ciudades. Allí hay un capítulo del poder municipal que se instaurará eh, por ley de la provincia. Efectivamente, esto se llevó a cabo 2 años después. Se dictó la primera ley que estableció una municipalidad para Rosario con un gobierno colegiado compuesto por 10 municipales y un presidente designado por el gobernador. Acá hay una autonomía política relativa, ¿no? Porque la provincia intervenía en la designación de la máxima autoridad municipal. Este, en 1860 se crean las comisiones comunales de San Lorenzo, San Jerónimo y San José y se sancionó la ley de creación de la Municipalidad de Santa Fe. Eso continúa hasta que en 1872 hay un importante avance autonómico en cuanto a su autonomía económica y financiera, con la posibilidad de tomar las propias gentes del municipio, administrar sus bienes, autonomía administrativa, y se establece el órgano, el gobierno, digamos, se divide en un órgano legislativo, deliberativo, el Consejo Deliberativo, y el Consejo Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo, ¿no? Este,
ya con mayor grado de autonomía política porque todas estas autoridades son elegidas por los vecinos, ¿no? Y en 1883 aparece la figura del intendente. Deja de ser colegiado el departamento ejecutivo y pasa a ser unipersonal. Luego hay un retroceso en 1890, ¿eh? Porque un retroceso en cuanto a la autonomía política. El intendente ahora eh, es designado por el gobernador de la provincia. Esto continúa en 1900 y 1907 y en 1921 se da un gran avance autonómico, dado que los municipios de primera, aquellos que tenían más de 25.000 habitantes, podían dictar sus propias cartas orgánicas, podían ejercer su poder estatuyente. Y así fue que Rosario y Santa Fe tuvieron sus cartas orgánicas, luego obviamente fueron eh, derogadas por la intervención federal del gobierno de facto en 1935. Pero hubo un periodo de autonomía plena en la década del 30 para Rosario y Santa Fe. En el 49 se retrocede, donde el intendente es designado por el gobernador, o sea, se vuelve a perder la autonomía política. En el 62 hay un avance importante, se recupera la autonomía, pero no se alcanza la autonomía plena porque no se pueden dictar los municipios las cartas orgánicas. Ahí la Constitución establece que hay municipios que son las poblaciones de más de 10.000 habitantes y tienen un intendente y un consejo municipal, y hay comunas que son las de menos de 10.000 habitantes y el órgano de gobierno es una comisión comunal que concentra la función ejecutiva y legislativa. Esto funciona así y sigue funcionando porque estamos en transición, hasta la última reforma del 25, donde ya se consagra la autonomía plena, ya no hay más municipios y comunas, todos son municipios, todas las ciudades se organizan como municipios, y aquellos de más de 10.000 habitantes tienen esa, como decíamos, la autonomía plena porque pueden dictar sus propias cartas orgánicas. Las que no lo hagan o no puedan hacerlo porque tienen menos de 10.000 habitantes, se van a regir por la nueva ley de municipios. Y se plasma en la Constitución santafesina el regionalismo y el asociativismo municipal, eh, digamos, en cuanto a que los municipios pueden asociarse entre sí, crear regiones, áreas metropolitanas, celebrar convenios con todos los niveles de gobierno, etcétera. Todo esto, por lo cual ha bregado muchísimo el titular de la cátedra, Diego Giuliano, ha sido plasmado finalmente en la Constitución eh, santafesina en la última reforma, en la cual Giuliano aparte fue convencional constituyente. Así que bueno, esta es la idea de estos puntos del proceso constitucional santafesino y espero que sirva.